Alejo Nobili es enseñante habilitado por la Escuela Edipo, estudiante de la enseñanza de las culturas originales y estudiante de psicología y psicoanálisis. Desde ahí enseña de qué se trata el camino de la magia y la creación consciente de la realidad. Además, es productor musical, compositor de bandas sonoras, multiinstrumentista, beatmaker, ha publicado 16 discos de su autoría y ha participado en más de 30. Intérprete de sarangi, legendario instrumento de cuerda que estudió en India, también de la lira cretense, un antiguo instrumento griego. Viajó a Creta, Grecia e investigó la música cretense. Ha producido y realizado un documental titulado Música cretense, mito o realidad, al que se puede acceder a través de YouTube. Realiza grabaciones, producciones musicales y brinda clases de música online desde su estudio, Estudio Satori, enseñando piano, guitarra, armonía, composición y producción musical. Hola Alejo, ¿cómo andás? Muchas gracias por aceptar la entrevista. Gracias, Fede. Buenísimo estar acá. Gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias. Voy a abrir la entrevista con una pregunta bastante amplia que va a abrir todo un universo que es: ¿creás la realidad con arte? Muy buena pregunta. Mira, por un lado te puedo decir que sí, así, digamos, podría decirte que sí y concluir ahí, pero la verdad es que también te puedo decir que no, por un montón de otras razones, y la verdad que las dos respuestas abren el tema directamente, porque, a ver, primero, sí, o sea, te puedo decir que sí, creo la realidad con el arte, pero ¿por qué digo que no? Porque no se limita al arte en realidad. O sea, la realidad que creo yo, así como cada uno de nosotros creamos la realidad, no se limita al arte, ¿sí? Yo entiendo que la pregunta que vos me haces está muy buena porque, o sea, también lleva a que veamos, a ver, la realidad que estoy creando, primero, la genero solamente con lo que hago en mis acciones cotidianas, digámoslo así, en lo que estamos acostumbrados a pensar que es crear la realidad, ¿no? Porque, o sea, también uno dice, bueno, trabajo, gano plata, con esa plata compro cosas, pago el alquiler, no sé qué. Claro, pero ¿se limita a eso o en realidad a través del arte es posible generar realidad propia? Entonces yo ahí entiendo que tu pregunta abre esa posibilidad y está buenísima, que es, el arte también lo puedo usar para generar realidad. También ahí está la diferencia que me parece que es importante hacer de la pregunta que me haces, porque una cosa es generar realidad y otra cosa es generar realidad propia. Que eso, entiendo que ahí es donde la magia nos da claves hiper, digámoslo así, concretas y diferenciales, porque además son temas de los que normalmente estemos acostumbrados a hablar en relación al arte, menos todavía. O sea, generalmente ya de por sí es, digamos, raro que, no sé, ya que me estás preguntando a mí, digo, ya es raro que se le pregunte a un músico, digo, pues vos generás realidad con el arte y qué sé yo, la mayoría te va a decir, no sé, sí, toco un recital y con las entradas que gano plata y bueno, con eso me pago mi casa, no sé. Entonces, claramente pensándolo desde la magia, o sea, desde un paradigma diferente, desde una enseñanza diferente, sí se puede ver que el arte tiene un uso en ese paradigma que es diferente. Y que no se limita al uso que le damos normalmente al arte ni a la música, digo, la música como una de las ramas del arte, pero a la vez, ya que la pregunta es particular a mí, porque no es que me haces una pregunta teórica, sino que me preguntás a mí, yo te puedo decir que gracias a usar la música como una herramienta en mi realidad, como te digo, como una herramienta, o sea, no es el resultado o un objetivo la música para mí. Que eso ya de por sí creo que es una diferencia respecto a cómo solemos pensar la música o el arte en general. Pues viste que normalmente muchas veces pasa con los músicos, digo en general, artistas, sea la creación que sea que hagamos, que pensamos, bueno, en el arte que generamos como digámoslo así, el resultado de algo que estamos queriendo hacer, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, hice un disco, bueno, listo, hice mi resultado, ya está, tengo acá el resultado. Claro, y entonces de esa forma, digámoslo así, queda un poco limitado lo que se puede hacer a través de eso, ¿sí? O sea, en las culturas originarias, por ejemplo,
cuando se usa el arte, sea para lo que sea que se use, digo, si es pintura, si es música, si es una danza, generalmente no es que se usa para esa acción, ¿sí? No es que bailé, hice una danza y bueno, si me salió linda en la danza, entonces estuvo bien, si me salió fea, bueno, la próxima me saldrá mejor y terminó ahí la cuestión. No, no, generalmente eso es una herramienta que se usa para generar algo diferente en la realidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, la danza para, de alguna cultura originaria, digo, porque no es que se limite a una sola, ¿no? Pero es muy común, por ejemplo, una danza para frenar la lluvia, por ejemplo, o generar el fuego, ¿no? Entonces, ahí ya no es la danza. Bueno, a ver, me salió bien la danza, hice la coreografía correcta, bailé algo lindo, digamos, y ya está. No, claramente es para otra cosa, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con, por ejemplo, los giros de los derviches. O sea, hay danzas que claramente son muy lindas, son hermosas de ver, pero no es que está hecho para bailar bien y que quede ahí. O las danzas clásicas de la India, son una danza originaria que transmite mitos de las historias que se enseñan en la India por tradición oral desde milenios. Y claramente no se limita a si la danza le fue, o sea, fue linda o no. ¿Me explico? Entonces, creo que ahí está la clave, que es que, o sea, el arte no se limita digamos, a la creación de ese objeto, sea una música, sea una pintura, sea una danza o lo que sea, y que a través de eso sí es posible generar realidad propia, sí es posible generar algo en la realidad diferente. Lo que pasa es que también hoy en día estamos, digámoslo así, inundados por el paradigma de la ciencia, que es el que nos va diciendo eso se puede, eso es real, eso no es real, eso es posible hacerlo, eso no. Entonces, como tenemos mucho de, digamos, de los siglos más recientes, la ciencia, digámoslo así, quemándonos la cabeza, diciéndonos qué se puede hacer y qué no, entonces resulta que si nos dejamos llevar únicamente por eso, hay un, digámoslo así, un manantial gigante de enseñanzas, de experiencias, digamos, que podemos llevar a nuestra vida cotidiana y que son esas enseñanzas de esas culturas que usaban el arte y además del arte, digamos, generaban una realidad diferente y que hay vestigios de esa enseñanza en todo el mundo, diferentes culturas. Digamos, si nos dejáramos llevar por la ciencia, todo eso lo dejaríamos de lado y queda como una cuestión exótica de, bueno, antes se hacía tal cosa. Claro, pero si vemos lo que generaron esas culturas, a ver, digo, desde lo musical, lo artístico, hasta la realidad que generaban. O sea, Machu Picchu, digo, haber construido una ciudad en esas condiciones, en ese lugar. Digo, la pirámide de Egipto, o sea, la cultura de la India. O sea, ya solamente con ver, ni siquiera te digo los millones de templos que hay en la India, solamente ves uno y decís, ¿cómo hicieron para construir este lugar? O sea, ya hay cosas que van tan más allá de lo que uno siquiera puede entender que lo hayan hecho y de cómo lo hicieron, que claro, si nos dejamos llevar solo por la ciencia y la ciencia diciéndonos, bueno, como esto en el laboratorio no me dio el resultado, entonces no se puede hacer tal cosa. Y bueno, y de esa forma dejaríamos de lado un universo entero de enseñanzas. Entonces yo, digamos, de mi vida sí te puedo decir que gracias a, digamos, a usar la música como parte de un camino, o sea, como parte de una enseñanza, y no solamente como decir, bueno, toco un instrumento y si lo toco mejor, entonces listo, ya está, toca mejor y puedo hacer un disco, puedo tocar en vivo. No, o sea, eso también, obviamente, pero no limitarlo a eso. Si es solamente eso, no, sería muy, muy limitado para mí. Entonces, en ese sentido te puedo decir que gracias a usar el arte, pero específicamente la música, como parte de ese camino, sí, o sea, en mi realidad genero, digamos, muchas cuestiones que antes me parecían absolutamente imposibles. Así como también te puedo decir que no es que todo lo que genero en mi realidad es exactamente como yo quisiera. O sea, si fuese así te lo diría, no, mira, la verdad es que yo genero realidad propia en toda mi vida y no hay cuestionamiento alguno. Y la verdad que sería mentirte totalmente y sería mentirme a mí mismo. Pero digamos, también la gracia de tener en cuenta que, o sea, sí, tener en cuenta que la música, el arte, uno la puede usar como parte de un camino. También es entender eso, es parte de un camino, o sea, no es que ese camino se terminó porque uno no generó todo lo que quiere.
es un camino, hay que seguir recorriendo, digamos, hay que seguir avanzando, hay que seguir aprendiendo. Entonces yo también lo tomo de esa forma. No es que, bueno, como no generé todo lo que quiero generar, entonces está todo mal. No, o sea, hay algunas cosas que te puedo decir, esto sí lo estoy generando, antes no lo generaba. Y también te puedo decir, todas estas otras cuestiones todavía no lo hice, todavía no lo generé. Entonces es parte de un camino, digámoslo así. Y en ese sentido sí, o sea, claramente la música tiene una función que es, más que todo, como te decía antes, una herramienta, pero es una herramienta que amplifica, ¿sí? O sea, que amplifica, no es una herramienta que de por sí crea algo, ¿sí? Creo que es una de las mayores confusiones que hay normalmente con la música. Es como, bueno, la música es como que es algo que, digamos, se alimenta de sí misma, para decirlo de alguna forma, ¿no? Es como que hago un acorde y el acorde me dice, está lindo, el siguiente me dice, esto suena bien, ahora todo, es toda una cosa técnica entre sí o misteriosa y que no se puede decodificar, ¿no? O sea, si estudias en el conservatorio, se limita la explicación a, bueno, viene este acorde, después este otro, si suena así, está la otra cosa, se escribe en el pentagrama, digamos, toda una cuestión técnica, teórica que, o sea, para el que escucha la música y no toca música, ¿qué le importa si se llama el acorde do, sol, la? No importa. A nadie le importa. Si a ningún músico, digamos, se puede decir, le puede importar en realidad tanto eso. Lo que más te importa es que tu música suene bien. Pero cuando estudias en el conservatorio, en todos esos lugares, digamos, te venden que, y te lo digo yo habiendo estudiado en el conservatorio, estudiando digamos, escuela de música, y digamos, hice carrera, me recibí de músico en las instituciones, digamos. Yo hice la carrera de músico profesional en la EMBA, me recibí de ahí y también estudié en el conservatorio, digamos, lo digo conociendo, digamos, habiendo estado ahí también. Y sí, o sea, te van a enseñar muchísimas cuestiones técnicas, pero hasta mismo cualquier músico sabe que no podés limitarlo a algo técnico. Porque vos podés decir, mira, te voy a dar una explicación bárbara. Do viene después, tal otro acorde disminuido, lo paso por tal y está espectacular. Y la verdad que si lo escuchás, o sea, ¿qué me importa si suena así? Si el tema después, no sé, no me gusta porque suena desafinado, porque el cantante no te transmite nada, porque, no sé, porque lo que sea, porque no se escucha en la mitad de los instrumentos, pueden ser mil cosas. Entonces, la verdad es Claro. que inclusive se puede ver que la mayoría de los músicos, y es, digamos, algo medio, tal vez, o sea, puede ser contraproducente decirlo, pero bueno, yo prefiero jugármela y decir sinceramente lo que entiendo de estos temas. Pero digamos, hasta inclusive se puede ver que muchísimos músicos que nunca estudiaron son a lo que mejor les fue, lo que hace las canciones más lindas. Entonces digo, lo digo inclusive como me lo digo a mí mismo esto que te digo, pues yo la verdad que si hay algo que hice, no sé, en los 15 años más recientes de estudiar música, creo que es lo que más hice en todo este tiempo. Pero la verdad es que, o sea, también hay que, digamos, ver esa diferencia entre, a ver, ¿en qué voy a apoyar lo que yo hago? ¿Lo voy a apoyar en algo técnico? ¿Lo voy a apoyar o en simplemente una teoría musical que supuestamente va a sonar bien, que supuestamente va a estar bien, que me lo enseñan en la universidad? ¿O hay otras opciones? ¿Hay otras vías para encarar eso? Entonces, yo ahí veo eso que, digamos, claramente como, o sea, como occidentales está bueno siempre tener un poco de ambos mundos, no solamente, digamos, decir solo algo intuitivo o solo algo teórico. Digamos, a esta altura siempre necesitamos un poco de ambas cosas, un poco de entender lo que estamos haciendo y también de no limitarnos a ese saber. Entonces, es una integración de esas dos cuestiones, entiendo yo, pero sin embargo, lo que está por encima de eso es que no se limite al objeto musical, digamos, el resultado del arte como si fuese ese el objetivo, ¿viste? Hice un disco, sonó lindo, listo, ya está, logré mi cometido. No, pero o sea, ¿para qué voy a usar eso? O sea, ¿qué quiero generar en mi vida con eso? A través de eso. No es solamente el objeto ese lindo, que además no hay ningún objeto de eso que sea mejor que otro, es totalmente subjetivo. Yo puedo hacer un disco y alguien puede pensar, ese disco es espectacular, es re lindo, y alguien al lado puede decir, a mí no me gusta para nada. Entonces tampoco es que hay un criterio en el arte que alguien va a decirte a vos, eso es lindo, eso es feo, eso está bien o está mal. No existe esa diferencia. Entonces, claramente, digamos, un lugar, digamos, superior donde integrar todo eso es, bueno, la música. Entonces, mejor usarla como una herramienta para lograr lo que yo quiero. O sea, en ese sentido, creo que hay, digamos, digámoslo así, testimonio que se ve por sí mismo, tanto en las culturas que usaron la música y el arte en general como herramienta
con la que generar realidad propia, como además verlo en un montón de músicos, digo, ya de por sí, un caso muy conocido, los Beatles. Digo, ¿qué dijeron, qué decían si ves entrevistas de los Beatles de cuando recién empezaban? ¿Qué es lo que decían ellos que querían? Fama, dinero, mujeres, o sea, era lo que querían. Y la verdad que lo consiguieron, o sea, después se habrán dado cuenta de que no era lo único, eso también vino después. Pero digo, hasta mismo podés ver que lo que los mismos músicos generalmente, se puede ver que dicen, los que son los músicos famosos, no es que buscaban otra cosa. Generalmente lo que buscaban era ser famosos, era tener esa plata. Y claro, después ¿qué haces cuando llegas a eso? Y generalmente, como ves, no sé, capaz el ejemplo de eso más fácil de ver es lo de George Harrison, que sí, cuando llegó a eso se cuestionó, dijo, ah, no, pará, claramente no era solamente la plata, no era solamente la fama, y ahí, digamos, hubo otras búsquedas, pero así hay un montón de casos. Pero digo, claramente ni siquiera es que hace falta ser un, no sé, un yogi, no sé, un chamán escondido en la selva para usar la música como herramienta con la que generar realidad propia. O sea, lo vemos hasta en los músicos que ya son famosos, solo que normalmente no asociamos que, ah, mirá vos, esa persona quería lograr algo, lo puso también en letras, en canciones, amplificó eso, o sea, también digámoslo así, hizo carne eso, o sea, vos ves a un músico que se toma en serio su música, así como yo intento hacerlo con mi propia música, y digamos, si vos ves a alguien que está compenetrado con la música que está haciendo, con lo que está cantando, generalmente te transmite algo, no es que ves a una momia parada y nada más, digamos. Ves a alguien que transmite, que con el cuerpo emana todo eso, que te atraviesa. No sé si a vos te pasa, pero a mí siempre me pasa eso cuando escucho música que a mí me gusta mucho, de alguna banda que, sí, que me gusta desde hace tiempo, o inclusive cuando es algo que no conozco, pero me llama la atención generalmente eso, cuando quien está, digamos, cantando, tocando o lo que sea que esté haciendo, te transmite algo, como que te atraviesa. Y eso también tiene la música, que es que vos, o sea, cuando estás recibiendo ese mensaje, si ese mensaje está hecho, digámoslo así, encarnando eso, te atraviesa. Y eso, digamos, pensarlo amplificado a, no sé, cientos, miles de personas en todo el mundo. Un mensaje que tenga alguien que tenga, digamos, la capacidad de hacerse uno con ese mensaje y transmitirlo así, y claramente el universo va reverberando con eso y después se confirma en lo que vas generando, lo que vamos generando cada uno en la realidad. No sé si respondí a la Claro. pregunta, pero digamos, Sí, 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 y me vienen muchas preguntas, bueno, algunas las tengo buenísimo. anotadas y están medio en un caos porque algunas se parecen entre sí y justamente entre muchas cuestiones que ubicaste, quiero ubicar lo que hoy pasó, que hoy falleció Sergio Denis y estaba justo cuando se cayó del escenario, cuando quedó internado y luego posteriormente para hoy haber muerto, digamos, hoy falleció. Él estaba cantando una canción que se llamaba Te llamo para despedirme. O sea que lo que estás diciendo está clarísimo lo que estás diciendo. Es Pero ahí tremendo, me es surge la tremendo. Sí, sí, cuestión, sí, sí. Es tremendo, es sí, 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 sí. terrible. Sí, pero digo además, o sea, por un lado tal cual como decís, es terrible. Y además, exactamente lo que está diciendo, confirmación de esto que estamos hablando. O sea, obviamente que no se Exactamente. puede, digámoslo así, yo creo que no se puede limitar, digamos, un análisis de algo, digámoslo así, de alguien, de toda una vida, capaz en una sola frase en un momento, pero claramente sí se puede ver eso como una especie de punta de iceberg, ¿viste? Como la punta de iceberg Claro. de algo que confirma, o sea, esto que estamos diciendo, lo que tiene, digamos, sí, digamos, la importancia de lo que decimos y lo que hacemos, y más todavía cuando lo integramos con una música, con una creación que además se amplifica. Y eso tiene un efecto, digamos, inevitable. El hecho de que durante tanto tiempo, digámoslo así, siglos de ciencia, nos hayan, digamos, quemado la cabeza a no pensar en eso, y digamos, a no relacionar esas cosas, no quita que eso siga pasando. Así como tranquilamente puede pasar que de acá a 50 años digan, ah, sí, la música genera la realidad, y porque un día hicieron un experimento van a decir que sí, y ahí entonces lo vamos a empezar a creer. Es como que también pasa eso, ¿no? Que es que igual hay, digamos, si bien yo creo que no viene exactamente al caso, pero digamos, sí hay experimentos científicos que muestran del poder de la palabra sobre la materia, del sonido, que digamos que también mueve la materia. Entonces, uno si lo investiga puede encontrar esa información, pero todavía creo que pasa esto que, tal como vos decís, esto que vos decís de
que mira la frase que estaba cantando el tipo cuando, o sea, digo, Sergio Denis cuando tuvo ese accidente, claramente eso es muy fuerte. Y seguramente, digamos, si uno analizara el caso más en profundidad y viendo tal vez la historia y cuestiones que, digamos, tal vez alguno tiene acceso, otros no, pero seguro que esa información uno, si rastrea más en la historia, también va a encontrar otras claves. Así como cada uno de nosotros tenemos momentos claves en la vida que decimos, ese momento me marcó, y siempre vamos a encontrar en eso, como te decía, una punta de iceberg de un montón de otras situaciones que llevaron a eso. Y que tal vez sí, muchas veces se puede resumir en una frase o en una palabra que resume exactamente eso, que es lo que después se amplificó en la realidad. Claro. Y justamente recién dijiste con precisión que el arte es un gran amplificador, y también te oí decir en entrevistas, en una entrevista creo, o en una charla que diste sobre la alineación de afectos, es decir, de crear en uno mismo la emoción que le conviene para el resultado que uno quiere lograr. Y también ubicaste el tema de cómo se usa, o que se usa la música para, por ejemplo, frenar una lluvia en algunas tribus, en algunas culturas. Eh, ¿Qué pasa si, por ejemplo, están haciendo la danza para frenar esa lluvia, pero sienten que no lo van a lograr, sienten que en cualquier momento se viene un rayo? Es decir, no tienen la emoción, digamos, en sincronía con el resultado que están queriendo lograr. ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer para generar esa emoción que uno le conviene? Está buenísima la pregunta, está buenísima la pregunta. Mira, o sea, algo que yo vengo aprendiendo gracias a la aplicación de los 11 pasos de la magia, y ahí entiendo que es donde se puede más fácilmente encontrar esa información, digámoslo así, eh, paso a paso, más claramente. O sea, digo, invito a quienes estén escuchando esto a que si quieren conectarse puntualmente con eso, que también lo hagan a través de conectarse con esas herramientas. Sí te puedo decir que algo que yo en mí lo uso y que es algo que aprendí del método de la magia es, digámoslo así, porque la pregunta además tiene como varias, digamos, cuestiones a la vez, ¿no? Por un lado me decías, bueno, ¿qué pasa en el caso de, digamos, si una tribu estuviese cantando algo así y no, o sea, no se sintiera como que pudiera hacer eso, digamos, como que lograría eso? Y seguramente no lograrían lo que querían, ¿no? Eso sería mi primera respuesta. Eh, pero también se puede pensar, digamos, yo creo que eso también a veces sirve una vez que uno, digamos, entendió de qué está hablando, sí, también llevarlo a ejemplos inclusive más fáciles. Por ejemplo, pensémoslo muy, muy fácilmente, digamos, a ver, un jugador de fútbol que está totalmente desganado, que tiene miedo, que va a enfrentar un equipo que son todos de 2,5 metros, que caminan un paso, le pisan y ya lo dejan así, no sé, viene de una lesión, digamos, todo lo que te parezca, ¿no? Y entra a los, no sé, cuando faltan 20 minutos del partido. Si el tipo no se pone del lado de entusiasmarse, decide yo ahora voy y meto 5 goles, o sea, si no haces todo eso y entras, entra apichonado, se queda en el rincón, en el córner y no va a hacer algo, digamos. Es como que también se puede pensar así, ¿no? O sea, la diferencia tal vez es que cuando lo vemos con respecto a la música o con una cuestión más, digámoslo así, sacerdotal o inclusive cuando lo relacionamos con rituales, cuestiones así, lo vemos como que es algo místico, misterioso. Y la verdad es que, o sea, se puede ver, como te digo, en cuestiones mucho más cotidianas, que es exactamente lo mismo lo que pasa. Entonces, ahí la clave está en, digámoslo así, aprender y hacerlo, alinear los afectos. Entonces, una herramienta así bien concreta que, digamos, que creo que nos puede servir a todos, seamos, digo, quien sea músico, quien no es músico, o sea, que cualquiera puede usar, es darse razones a uno mismo, ¿sí? Porque, o sea, también pensémoslo un poco más así, digamos, desde del inicio de la pregunta. Generalmente cuando uno llega a ese punto en el que no se siente como quiere sentirse, es por alguna razón, digámoslo así, ¿no? Si lo dejamos en el territorio del pensamiento y no decimos algo, o sea, si simplemente te sentís mal y no decís algo, no lo pones en palabras, va a ser muy difícil que te des, digamos, razones para revertir eso, ¿sí? Cuando digo ponerlo en palabras, digo, puede ser diciéndolo o pensándolo, pero el hecho de
querer poner en palabras eso que uno está sintiendo, generalmente, digamos, sirve para ordenar eso que pasa, ¿no? Porque si uno se queda en ese caos de, uy, me siento que no lo voy a lograr y que no sé qué, bueno, pero pará, generalmente ahí es muy, muy importante, digo, yo me digo a mí mismo con esas cuestiones, si de repente no me alineé con lo que yo quiero, a ver, pero pará, ¿qué estoy pensando? Porque, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Entonces, si de repente siento que no tengo la emoción que quiero tener, ahí, digamos, principal, decir, bueno, pero a ver, ¿por qué argumentos es que yo no me siento como quiero sentirme? O sea, ¿qué argumentos tengo? Por ejemplo, si fuese el caso, como te decía antes, del futbolista, que, digamos, vienen los jugadores de 2 metros adelante y, no sé, y entró lesionado hace 2 meses, bueno, una opción sería pensar ahí, y no, estos tienen 2 metros, me van a pasar por encima, voy a lesionarme 3 veces peor, nunca más voy a poder jugar al fútbol, si encima me lesiono de nuevo, jamás voy a ganar un partido, encima no voy a ganar plata, o sea, puedes pensar todo eso. Esos son los argumentos que te tira el inconsciente en ese momento, ¿no? También tenés la posibilidad de vos, digámoslo así, darte argumentos que respondan a esas cuestiones que uno se va diciendo a sí mismo, digámoslo así, ¿no? Entonces, a ver, ¿pero qué es más importante? ¿Que los otros tipos miden 2 metros? ¿O que yo quiero ganar el torneo, quiero ser campeón del mundo, quiero, digamos, a través de este partido generar la realidad que quiero, comprarme la casa que quiero, tener la pareja que yo quiero, tener el auto que yo quiera, todos los argumentos que te quiera dar? O sea, claramente, si vos, de todo eso que digámoslo así, te va sonando en la cabeza, de todos esos argumentos de por qué no ganás el partido, por qué no harías un gol, lo llevas a todos esos argumentos que sí, o sea, que además son argumentos que son, digámoslo así, si lo querés pensar en un territorio neutro, son tan válidos uno como los otros. O sea, vos si querés podés quedarte pensando toda la vida que no te va a salir eso, así como también podés vos responder a eso. Entonces, es un combate, digamos, ahí es donde entra el guerrero en el camino de la magia, que es el combate interior, o sea, el combate del que habla Castaneda, del que hablan las culturas iniciáticas de todo el mundo. O sea, ese combate es, a ver, ante eso que me surge así nomás naturalmente y que no es lo que yo quiero, o sea, tengo que hacer un combate. O sea, tengo que yo a eso responderle. No puedo quedarme en lo que a mi inconsciente se le ocurrió, porque de chico me dijeron, no, vos nunca vas a ganar un partido de fútbol. Y claramente, después, si estoy jugando el partido de fútbol, si me quemaron la cabeza con eso, después voy a encontrarme con que voy a pensar que no lo voy a ganar. Pero claramente, o sea, ahí, digamos, uno tiene la posibilidad de, como te digo, entrar en ese combate, obviamente, como todo combate, no es que se resuelve tan fácilmente, o sea, por eso es que es un combate. Entonces, ahí, digamos, uno tiene la posibilidad de darse argumentos, o sea, de responderse a esas, para decirlo de alguna forma, de esas boludeces que uno se hace creer, porque son boludeces, o sea, no es que es algo eh, más creíble un argumento que otro, depende de qué lado te pones, básicamente es eso. Y también el hecho de no perder, digamos, de vista, bueno, y cuál es el resultado que querés lograr con todo eso. ¿Viste? Porque cuál es el resultado que querés lograr, eso es lo que también va a ordenar mucho todo el tiempo cómo vos lo sentís. Si vos perdés de vista ese resultado que querés y mientras estás haciendo la danza digamos, para frenar la lluvia, uy, no, al final no lo voy a lograr. Pero si vos te argumentás, ah, no, pero pará, si sigue lloviendo, pierdo mi casa, pierdo todo, pierdo la cosecha, pierdo todo. O sea, pues también vemos en esas culturas, digamos, las culturas iniciáticas, que digamos, así como por ejemplo se sabe de culturas como los incas, que durante 300 años o más nunca perdieron una cosecha, digo, también ahí hay una ética que claramente digamos, con la constancia, como también pasa, se puede ver, digo, no digo que se pueda limitar únicamente a eso, ¿no? Pero también vemos en, qué sé yo, en deportes o en el arte en general, que de repente alguien cuando entra en esa racha de que todo le va bien, ¿viste? O sea, de que de repente engancha un éxito tras otro, tras otro, tras otro, de repente ahí hay una, digamos, una chispa de alineación entre todas esas cuestiones, que claro, la diferencia está en que la mayoría de la gente, digamos, la mayoría no es que tenemos en cuenta, digamos, en general, si vemos la población del mundo, si vemos el mundo como está,
claramente no es que estamos todos alineados con absolutamente todo lo que queremos. No, si vemos el mundo es un caos y la gente está, digamos, más enfrentada entre sí, más que casi en cualquier otro momento de la historia. Y en gran medida es por alejarse de este tipo de enseñanzas, digámoslo así. Entonces, si uno tiene en cuenta que tiene un objetivo, tiene un resultado y se alinea con eso, mucho más probable es que vos te recuerdes a vos mismo. Esa digamos, la emoción que querés sentir y lo vas a sentir. Yo lo puedo decir digamos, por mí mismo que estas herramientas que estoy compartiendo funcionan. O sea, yo también te puedo decir de mí que, o sea, cuando recién empecé con la música y cuando empecé a estudiar música, o sea, no tenía un estudio mío, por ejemplo, propio de grabación, tampoco tenía una relación de pareja. Con suerte que había viajado alguna vez a algún lado con mi familia, pero no mucho más que eso. Y digamos, y usando estas herramientas es que también, como te decía antes, o sea, hay cuestiones que sí logro y que antes no lograba. O sea, tengo mi estudio de grabación, trabajo haciendo grabaciones y generando la música con mis grupos musicales, y producciones online con gente de todo el mundo. Me conecto a actividades así constantemente. No es que ahora con la cuarentena frené, no hago más nada, no. O sea, sigo teniendo un montón de producciones, cosas para hacer, clases. Entonces, digo, así como te digo, eso sí, o sea, lo estoy logrando. Otras cuestiones que no, también. Pero digamos, sí claramente el hecho de usar estas herramientas que te digo, también me sirven para alinear mis afectos hacia los resultados que quiero lograr. Y en ese sentido la música en sí misma también es una herramienta muy, muy útil con la que alinear los afectos. ¿Viste esto que yo te decía antes que... o sea, eso de que de repente vos escuchás a un cantante o ves a una banda que te transmite algo muy fuerte y te atraviesa? O sea, de repente a mí me pasa cuando, digo, no sé, seguramente a vos también te pasa, creo que a todos nos pasa, que de repente, no sé, tenés un rato libre, estás viendo el Facebook o ves el Instagram o no sé qué, o en YouTube, entraste a un video y vestiste otro, y de repente te apareció el link de un video, no sé, de una banda que te gusta y capaz que no escuchabas hace un montón. Ah, mirá, apareció un tema de tal cosa, a ver, le hago clic. A mí me ha pasado mil veces, ponerle clic a un tema así, a los 5 minutos ya me cambió toda la energía, estoy prácticamente saltando, buscando la discografía, poniendo 10 discos de esa banda. Y claro, eso es que la música también tiene eso, que es que al ser algo tan sutil y tan poderoso, para decirlo así, cuando pones una canción que, digamos, que te habla a vos, porque habla de tu historia, habla de lo que vos querés lograr o de alguna cuestión que te sucedió en algún momento, pero que se conecta con lo que vos querés o no, o con lo que sea, pero si vos usás eso a favor tuyo y decís, a ver, ¿qué canciones en mi vida me marcaron y me generan una energía, no sé, tremenda, y cuando lo escucho tengo ganas de hacer todo lo que quiero y me despierta, me levanta? Bueno, tranquilamente puedes usar eso como una herramienta para alinear afectos. O sea, porque digamos es lo que normalmente nos pasa, pero ni nos damos cuenta. Entonces se puede usar eso, no es que solamente lo libramos a que, bueno, por azar escuché un tema, me puse contento. Ah, bueno, sonó tal tema en el colectivo, me puse triste. Ok, puede pasar, pero también lo podemos usar mucho mejor. Y eso es parte del camino, como te digo, de la enseñanza, y de la magia, y como te digo, como una herramienta, como parte de ese camino. Que es, bueno, la música me genera una emoción y ¿por qué no lo uso a mi favor? O sea, o sea, eso es algo que yo lo hago y también invito siempre digamos, a mis alumnos de música que también hagan eso, que es, digamos, elegir las canciones que a vos te conectan con tal emoción. Entonces, cuando pasa esto, por ejemplo, mismo, viste, también ves que, digo, nombro mucho en el deporte porque hay mucha relación entre el deporte y el arte, aunque tal vez es como medio tirado de los pelos meterlo así, pero lo digo como semilla por si alguien tiene ganas de investigarlo. Pero viste que pasa muchísimo que de repente ves a deportistas que antes de, por ejemplo, jugar un partido, o no sé, el boxeador antes de entrar a boxear, que se ponen una música para entrar en esa situación. ¿Viste? ¿Viste? O sea, es re común que se pone una música y con esa música vos entrás en ese estado. No es que es una cuestión suelta que la revoleo yo y me pasa solo a mí. A todos nos pasa. Entonces, también lo mismo también se puede poner en el haka. ¿Viste el canto de los All Blacks? Que es una de las, ¿viste? Ese canto que hacen los All Blacks, que además tiene una raíz originaria de la cultura digamos, de ellos. Pero digo, ese canto, el haka, que es un canto de guerrero, no solamente que a ellos les sirve para ponerse en esa sintonía de que van a ganar, claramente van a ganar, sino que además se confirma en que después
prácticamente nadie le puede ganar el partido. Viste que además los All Blacks son como así de los más imbatibles del rugby en toda la historia. Y tiene mucho que ver con eso. Obviamente que además juegan bien al rugby, eso no hay ninguna duda. Pero hay otros equipos digamos, que también juegan bien, pero ¿por qué cuando van y se enfrentan a los All Blacks pierden? O sea, también eso se puede ver en eso que hacen ahí, en el uso de esa música y cómo ellos se alinean con eso que están diciendo, que también después se ve en el resultado de lo que generan. Entonces, también por eso, ahí hay un canto que es más de guerrero. Pero digamos, así como está ese canto que es más de guerrero, hay canciones que te generan emociones totalmente diferentes. Entonces, sí, digamos, una herramienta súper clave para alinear afectos es eso, como te digo, elegir la música que además, digamos, también esto lo aclaro, no es que es la misma música para cada persona. O sea, no es que hay una música que es la música sanadora, una música que es la música del demonio, digamos. ¿Viste? Esa es la vía, digamos, cristiana de pensarlo, ¿no? Si pones tal intervalo es la música del demonio. Y nada, qué sé yo, capaz que en tu realidad la música del demonio es escuchar una misa. Qué sé yo, puede pasarte a vos eso y a otro le puede pasar todo lo contrario. Capaz que alguien escucha heavy metal y se relaja. Si escuchaste heavy metal toda tu vida y es la música que más te gusta, escuchás esa música y te va a relajar, no te va a alterar. Ahora, si nunca escuchaste en toda tu vida heavy metal y un día te ponen ese tema a todo el volumen y vas a pensar que está por explotar el mundo, digamos. Entonces, como que ahí también digo que es más algo particular de cada uno elegir cuál es esa música que para vos es la que te alinea con esa emoción y que esa emoción sea la que vos querés para ese momento. Entonces, ahí creo que ahí hay una herramienta súper clara para usar. Sí, sin duda, y te agradezco un montón por las respuestas que estás dando a estas preguntas, estas dudas que me surgen. Y me pregunto el tema de qué vía utilizar para concretar el resultado que uno quiere concretar. Por ejemplo, puede ser la música, puede ser la pintura o puede ser, bueno, no sé, en este caso estoy haciendo entrevistas, por ejemplo. ¿Con qué yo puedo darme por enterado de cuál es la mejor vía para lograr ese resultado? Está buena la pregunta, está muy buena. Mira, o sea, ahí tenés un universo, ¿no? O sea, es un universo de posibilidades, porque como te decía antes, viste que te decía recién, que no es que hay una música que te genere tal emoción, ¿no? O sea, sino que es esa música tal vez te genera esa emoción a vos, al de al lado, probablemente no. Entonces, en ese sentido, pasa lo mismo con cuál es la herramienta. O sea, si la herramienta con la que generar lo que vos querés es la música, o es la danza, o es la pintura, o la herramienta que sea, va a depender mucho de lo que vos decidas, también en función de con qué vas encontrándote en el camino de tu vida. Porque, o sea, uno también va evaluando al respecto de eso, ¿viste? O sea, yo, por ejemplo, te puedo decir de mí. Yo cuando empecé con la música, empecé tocando el bajo eléctrico. Y el bajo eléctrico en ese momento fue la primera vía de entrada por casualidad, porque yo tenía un grupo de amigos que había uno que tocaba la guitarra, uno que tocaba la batería, otro que también tocaba la guitarra y cantaba, y no había nadie que tocara el bajo. Entonces yo dije, bueno, voy y toco el bajo. O sea, esa fue la razón hiper mega, ¿viste? Espiritual de mi decisión. Nada, o sea, no había bajita, me compré un bajo. Entonces, pero en ese momento surgió por eso, surgió por una casualidad del momento. No es que fue una decisión. A ver, yo en el momento sí, te puedo decir, lo decidí. Sí, dije, bueno, me compro un bajo, me pongo a estudiar. Sí, pero digamos, también hubo una circunstancia y toda una situación que me condicionó. Y yo tranquilamente ahora podría solamente tocar el bajo y seguir tocando el bajo, pero digamos, con el paso del tiempo yo fui encontrándome con otras herramientas que no se limitan solo a ese instrumento, que a mí me funcionan. Yo admiro también a la gente que toca toda la vida solo la guitarra y que toca espectacular. O sea, digamos, no es que hay una sola vía correcta de hacerlo. A mí me pasa que yo cuando inicié, digamos, tocando el bajo, al tiempo también fui encontrándome con otras herramientas y fui encontrando en esas otras herramientas, digámoslo así, más
algo, o sea, algo más armónico, más compatible con lo que yo quería hacer y quiero hacer. Entonces, por ejemplo, en un momento empecé a interesarme más por hacer producciones propias de cortometrajes, de películas, de, digamos, audiovisuales, ¿no? Y la verdad es que, digamos, eso siempre me interesó en el sentido de que siempre me gustó mucho el cine y siempre cuando iba viendo películas me interesó la música en las películas. Pero claro, si yo solamente toco el bajo y quiero hacer música para películas, digámoslo así, ¿podría hacerlo? Sí, podría hacerlo, le podría encontrar la vuelta. Puedo asociarme con otras 10 personas que toquen otros instrumentos y yo tocar el bajo. Pero a mí, digamos, que me interesa no solamente ese sonido, no solamente esa herramienta, sino que digo, no, pero a mí me encantaría también agregarle tal otro instrumento, tal otra sonoridad, otras cosas. Fui encontrándome con otros sonidos, con otros instrumentos y a mí me, digamos, me es armónico y me fue armónico y sigue siendo armónico usar esas otras herramientas que aparecieron. Pero la verdad es que es algo que yo te puedo decir, a mí me sirve eso, pero no es que a todo el mundo le es así. Porque tal vez alguien que, como te decía, yo conozco un montón de músicos que tocan un instrumento y que tocan ese instrumento toda su vida, o mismo alguien que canta y que canta desde que nació y sigue cantando y no es que usa otro instrumento. Y la verdad es que no es que hay uno que sea mejor que el otro, sino que es más una cuestión de que vos, digamos, haces una especie de, digámoslo así, evaluación, ¿sí? O sea, una evaluación entre lo que vos ya tenés desde antes y lo que vos querés lograr y todavía no tenés esa herramienta o no llegaste a eso todavía. Y en esa evaluación vas encontrando, o sea, a ver, de esto que yo vengo trayendo de mi vida, ¿qué de esto es armónico con todo eso que yo quiero lograr? Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir, para mí, ese instrumento, después de unos años de tocar el bajo, ¿me sirve seguir tocándolo? Sí, la verdad que sí, no lo voy a descartar. No es que digo, no, nunca más voy a tocar el bajo porque no sé qué. Ahora digo, ¿solamente me quedo con eso ahora o también quiero agregar estas otras herramientas? Y quiero agregar estas herramientas, y eso no es algo que lleva de un día para el otro. También por eso te digo, depende mucho de cada uno. Yo, digamos, tuve la posibilidad de acceder a tocar otros instrumentos, me generé también esas oportunidades, o sea, fui a estudiar música de la India a la India en un momento, estuve tiempo estudiando allá. Entonces digo, eso no es algo que un día vino alguien y me dijo, che, ¿querés venir a la India a estudiar música? Sí, dale, obvio. O sea, también fue un interés de años que me llevó a conectarme con esa música, buscar un montón, conseguir esos instrumentos, conectarme con gente que toca esa música, planificar el viaje, hacerlo, digamos, encontrar a quien me dé clases allá. O sea, es todo una búsqueda. Pero como te digo, a mí eso me sirvió pensando en cuál es mi objetivo. Si no, seguramente no hubiese hecho eso. Entonces, como te digo, yo lo que ahí sugiero y que como te decía antes también, o sea, eso es algo que en los 11 pasos de la magia está súper claro, que es que uno, digamos, también tiene que brindar la posibilidad al universo de que te dé esas oportunidades y esas elecciones. Porque, digamos, si yo digo, yo quiero lograr tal resultado, ¿sí? Una de las cuestiones que aprendemos digamos, en la aplicación de los 11 pasos de la magia es que también el universo te da señales, ¿sí? O sea, yo hubo un momento en mi, digamos, como te decía, en mi búsqueda musical, que cuando quise empezar a tocar, o sea, cuando decidí, digamos, estudiar música de la India y empezar a hacerlo, me encontré con que escuché un instrumento que yo nunca me imaginaba ni que existía, ni su sonido, ni nada, que es el sarangi. Casualmente, ahí está, el que está ahí en la esquina. Eh, Antes estaba guardado en un cajón, así que ahora lo puse ahí más a la vista, queda más lindo. Este, y digamos, el sarangi, o sea, es un instrumento cuando yo lo escuché por primera vez. eh, no entendía ni qué forma tenía ese instrumento, ni el tamaño, nada. Pero el sonido o sea, me gustó tanto que me lo imaginé a nivel de que yo quería usar ese instrumento. Dije, uy, me encantaría tocar ese instrumento y usarlo en mis propias composiciones. O sea, me lo imaginé como un elemento principal en mi música, en mi propia música. Además, tampoco conocía gente que lo tocara ese instrumento. Y claro, y digamos, cuando al tiempo yo me puse a buscar, a ver si puedo encontrar a alguien que me enseñe ese instrumento, y la verdad es que, digamos, te resumo la historia, pero sí, digamos, en mi vida me encontré con casualidades muy, muy sorprendentes que me llevaron a conectarme con el instrumento directamente cuando parecía que era imposible conectarme con el instrumento. O sea, cuando yo escuché el sarangi por primera vez, no conocía a alguien que tocara el sarangi, no había alguien que, o sea, yo no conocía a alguien que tocara ese instrumento en Argentina.
ponía Sarangi en Google, me aparecía con suerte una foto de un hindú, o sea, no me aparecía a alguien vendiendo el instrumento en Argentina, enseñando, nada. Y al poco tiempo de haberme interesado en eso, y haber, digamos, investigado un poco, digamos, conseguí, digamos, el contacto de alguien que, estando a 10 cuadras de mi casa, tenía 3 Saranguis a la venta. O sea, te estoy resumiendo mucho la historia, pero digamos, pasé de haber escuchado en internet algo que era una locura y que parecía un flash, algo que nadie conocía, a que cuando, digamos, fui orientándome pero para, si yo quiero usar esto, a ver, ¿qué hago para conseguir eso? Y al principio parecía que era imposible, pero después, o sea, tuve casualidades súper favorables al respecto de eso. Me encontré con que a 10 cuadras de mi casa había alguien que vendía el instrumento, digamos, pude conseguirlo, que además ni siquiera es que lo tuve que comprar de una, me lo alquilaban, o sea, cuestiones que parecen rarísimas. Entonces, de repente sí tuve la posibilidad de conectarme con el instrumento, años después conseguí los contactos para estudiar el instrumento en la India, digo, son todas cosas que, digamos, el hecho de que yo quise conectarme con eso, digamos, también de alguna forma, como te digo, fui generando esos contactos por algo totalmente, digamos, que para alguien que digamos, no considera estas herramientas, sería algo descabellado. Es como, ¿cómo puede ser que me apareció ese contacto? Que igual a mí me sigue sorprendiendo, pero sí le encuentro una lógica que es, claro, yo cuando decidí conectarme con ese instrumento y usarlo para algo propio, fui encontrándome con esas casualidades que me llevaron a conectarme con eso. Entonces, de la misma forma, uno, digamos, una invitación que hace, digamos, los 11 pasos de la magia, la enseñanza de la magia en las diferentes culturas, es que el universo te conecta con las vías que son las vías más indicadas para que vos logres tu resultado, la realidad que querés generar. Entonces, como te digo, así como en ese momento me pareció una locura conseguir siquiera ese instrumento. No había alguien que tocara ese instrumento en Argentina. Ahora yo el sarangui lo uso todos los días de mi vida grabando música para diferentes grupos que tengo, inclusive para música de películas, para música de cortometrajes y de largometrajes, que es algo que capaz que hace 15 años o 10 años, cuando recién empezaba a conectarme con esa música, me hubiera parecido absolutamente imposible. Pero el hecho de haber tenido una continuidad con eso, de no haberlo dejado pasar. O sea, también podría haber escuchado el disco que escuché de Sarangi una vez y haberlo dejado ahí. Pero sin embargo me interesé, o sea, me conecté con eso, busqué por todos lados hasta que lo encontré y seguí. Digamos, también hay ahí digamos, como te decía antes, hay una continuidad en eso, en el hecho de querer conectarte con eso y poner en juego el deseo, o sea, que no se limita a que un día te dijeron eso no se puede y listo, entonces quedó ahí, sino seguir, o sea, seguir haciéndolo o encontrando otras vías para conectarse con eso y también eso después se ve en los resultados. Pero digamos, ¿cuál es esa herramienta o cuál es la mejor herramienta para vos? Como te digo, o sea, en el método de la magia hay un paso en el que te enseña a decodificar las señales que aparecen en el universo y que vos puedas evaluar y evalúes si esas señales son armónicas o si son disarmónicas respecto de lo que vos querés generar. Entonces, por ejemplo, si vos, como te decía antes, de repente alguien, no sé, nace en una familia en la que todos cantan, entonces cantás. Y cuando pasa el tiempo vos vas a ver si esa herramienta es la mejor herramienta para vos, para generar esa realidad o no. No significa que porque te la dio tu familia, digamos, porque te fue dado, porque naciste ahí y cantás bien solamente porque naciste ahí, no significa que vas a dejar de cantar porque es algo dado. Así como tampoco significa que lo único que vas a hacer es eso que te enseñaron en tu casa desde que naciste. Entonces, digamos, hay que tener en cuenta las dos cosas, o sea, tanto de todo eso que sí te sirve y que de todo eso no, y de eso que no tenés o digámoslo así, que no es del todo armónico con lo que querés conseguir, ahí es donde el universo te va a brindar y nos brinda, y de todas las posibilidades que hay, o sea, también es uno, digamos, tener la sensibilidad y la presencia de todas esas, digamos, de todas esas herramientas que surgen, elegir también. Y también de todo eso hay un punto en el que uno también tiene que elegir, porque de esa infinidad de opciones, en algún momento uno tiene que elegir y también sostenerse en esa elección. Como te decía, si yo un día hubiera dicho, quiero tocar el sarangui, bueno, listo, y lo dejo ahí,
la verdad es que no lo hubiera conseguido, no lo hubiera aprendido, ni siquiera hubiera logrado que sonara algo, porque encima tampoco es que es algo fácil, digamos. Entonces, no es o sea, ni siquiera es solamente cuál herramienta, sino además, una vez que encontraste esa herramienta, también tener, digámoslo así, la ética de vos seguir usando eso y mejorarte vos con eso y mejorar vos el uso de esa herramienta. Porque tampoco es que haya alguna herramienta que cuando la usas una sola vez ya está, sea la herramienta que sea, sino que también hay que tener continuidad y digamos, como se dice así, ¿no? O sea, encontrarle el arte a usar esa herramienta de la mejor, o sea, ir puliendo cada vez más tu uso de esa herramienta. Entonces no es solo la elección, sino también el hecho de sostenerte usándola y mejorarte vos usando eso también. Claro, clarísimo, la verdad muy claro. Tengo varias preguntas más, pero ya vamos casi 50 minutos, no sé qué te parece si las dejamos para un nuevo encuentro. Dale, No sé si sí, estás de yo por mí acuerdo. encantadísimo y además, como te decía justo antes, cuando conectamos, que ya las preguntas que, o sea, un poco que me habías comentado antes de qué temas querías que hablemos, ya digamos, la verdad es que abre universos, porque son temas que además tampoco es de temas de los que normalmente se hable mucho y la verdad es que siempre estos temas cuando uno, digamos, se mete de lleno, abren un montón de nuevas preguntas, así que por mí, obviamente, Claro, encantadísimo a que hagamos una continuación en otro momento y buenísimo. que sigamos profundizando en los temas. Dale, muchísimas gracias. Te agradezco un montón por todo. Bueno, muchísimas Muchas gracias, gracias. Fede. Mil gracias.